Estamos con Mariela Ruggeri, bailarina, coreógrafa, docente y referente del Movimiento Federal de Danza. Y vamos a charlar un poquito sobre el movimiento y las acciones, los objetivos del Movimiento Federal. ¿Te parece? Sí, ¿qué tal, Dulcinea? Hola, hola a todas las personas que están mirando. Buenas tardes. Bueno, si querés, podemos comenzar a hablar, nos podés contar un poco cuándo se creó el movimiento y cómo está organizado. Bueno, decidimos, digamos, dar un pasito más de todo el trabajo que se venía haciendo ya desde hace como 10 años, más o menos, cuando empezamos a trabajar la idea del proyecto de Ley Nacional de Danza, el proyecto de una legislación nacional para la danza, y a partir de ahí lo primero fue la creación del movimiento por la Ley Nacional de Danza, que después, digamos, hizo como una meseta, ¿no? Y una caída, porque el foco era exclusivamente en lograr la sanción de la ley. El año pasado, digamos, maduró mucho la idea de que ir pura y exclusivamente por la sanción de una ley nacional no era el trabajo real que había que hacer. O sea, no solo ir por eso. Entonces empezamos a pensar con colegas del resto del país que son históricos, ¿no? Que vienen trabajando en el tema, eh, la idea de refundar y de fundar un movimiento federal de danza que tenga como objetivos, primero y principal el objetivo, el trabajo desde las regiones culturales del país. Para eso se conformaron o nos conformamos a partir de las 8 regiones, ¿sí? O sea, si voy de abajo para arriba, Patagonia Sur, Patagonia Norte, después AMBA con Cava, Nuevo Cuyo, Centro, NOA y NEA, y Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Aparte porque Provincia de Buenos Aires es una región en sí misma. A partir de eso se pudo dirimir que teníamos que tener ejes de trabajo, no un solo eje. O sea, ejes de trabajo que nos fueran llevando hacia algo que es fundamental tener, que es la organización y la visibilización desde las regiones que te dije antes. Entonces, dentro de esos ejes está la legislación, que no solamente es la legislación nacional, ¿sí? Sino que está abierta la posibilidad de las legislaciones provinciales, porque recordemos que hace 4 años aproximadamente, digamos, a partir de todo el trabajo que se venía haciendo y por una militancia y un trabajo muy exhaustivo en Misiones, se sancionó la Ley Provincial de Danza de la provincia de Misiones. Entonces, con ese antecedente, es probable que pueda haber provincias que lleguen a ese objetivo. De hecho, en este momento, la provincia de Santa Fe está trabajando muy, muy arduamente y haciendo un avance muy grande en ese tema. O sea, está hablando con legisladores, está con una situación muy avanzada con eso y con un equipo de lujo, ¿no? Porque la tienen ahí a Noel Esbodio, que es la histórica trabajadora que fue una de las que escribió una de las redactoras del proyecto de ley nacional, que es santafesina. Bueno, el otro eje es, aparte de la legislación, es el Registro Nacional de Trabajadores de la Danza. O sea, ¿qué significa eso? Significa que nosotros
para poder hacer un trabajo que nos lleve hacia algo que pueda modificar la estructura, ¿sí? Nuestra estructura precaria, precarizada y precarizadora, necesitamos tener datos del sector, tener datos para poder contrastar, para poder dialogar con el Estado, para poder dialogar sobre qué políticas culturales son necesarias, en qué lugar y de qué manera. Necesitamos esa estadística que nos permita saber quiénes somos, cuántos somos, qué hacemos, dónde lo hacemos, por qué lo hacemos, de qué manera. Bueno, todas esas preguntas que engloban, digamos, lo que hace un grupo de trabajadores y Sí, trabajadoras dentro de un sector. sí, Eso nosotros no lo tenemos, o sea, nunca lo tuvimos. Entonces nos pusimos como objetivo, como eje, comenzar con eso. Lo comenzamos en diciembre del año pasado y lo estamos haciendo rodar y lo estamos mejorando y mm, fortaleciendo y modificando con ayuda externa, por supuesto, con ayuda de personas y de organizaciones que se dedican a eso, a sí, el tema estadístico. Este, Eso es algo que sobre ese tema logramos hablar con el Ministerio de Cultura de la Nación y le propusimos en un momento que fue antes de la pandemia, que poder, digamos, tener en agenda, aunque sea la posibilidad de oficializar ese registro. Porque una cosa es que nosotros podamos llegar a tener un registro maravilloso, que no mm, tenga ningún tipo de error, o que los errores sean mínimos, y otra cosa es viabilizarlo, mm, ¿sí? Otra cosa es, digamos, que se pueda llegar con el registro a cada lugar del país. Eso es muy complejo, muy complejo. claro, Porque nosotros no somos el Estado, porque nosotros somos una organización que sin fines de lucro, que no tenemos recursos, y porque nuestro país es enorme, enorme, sí, muy grande. Hay lugares en donde solamente accede el Estado. claro, Entonces, bueno, esa fue una de las conversaciones que quedaron pendientes. Otro de los ejes es eh, empezar a trabajar circuitos laborales, circuitos laborales que permitan un trabajo en conjunto entre los trabajadores de la danza, valga la redundancia, y los estados provinciales o municipales, inclusive nacional, para poder establecer un circuito real y concreto de trabajo, ¿sí? Donde estén dadas las condiciones para que se pueda cruzar de norte a sur, de este a oeste, todo el hacer de la danza, ya sea del que baila, el que dicta clases, la coreografía, la gestión, la producción o cualquier cosa que se haga. Este, bueno, o sea, como ejes y hay muchos más que se van desprendiendo de estos que yo te estoy mencionando, este, que son sumamente importantes porque son, digamos, son la posibilidad de construcción y de organización, mientras sucede la legislación nacional. O sea, nosotros hace 10 años que estamos luchando para tener una ley nacional de danza que pueda, con su sanción se pueda tener un Instituto Nacional de la Danza. Pero no, o sea, no sabemos si eso va a ocurrir, si eso va a ocurrir sí, mañana, el año que viene, dentro de 5 años, dentro de 8 años. O sea, no lo sabemos realmente. sí, Entonces, tenemos que crear las condiciones para poder seguir trabajando en el mientras tanto mm, y empezar a cambiar, digamos, la estructura histórica que tenemos en el sector, que es una estructura completamente endeble, completamente endeble. mm, Entonces tenemos que empezar a, a dialogar
yo creo que la única manera de poder empezar a cambiar esto es establecer un diálogo, una mesa de diálogo constante en tiempo y forma con el Sí, Estado. Con el Estado me refiero con los estados, con no los sé, estados, claro. claro, A nivel, nacional, provincial, a nivel municipal, federal, claro. exacto. Y que cada región, cada lugar vaya construyendo eso. Este, porque si no, no hay manera, si no, no hay forma. Sí, Es imposible. Entonces, en ese camino hemos logrado establecer ya conversaciones desde el mes de marzo con el Ministerio de Cultura de la Nación, sí, específicamente con la Dirección Nacional de Industrias Culturales. Esa charla o esa sí. mesa de diálogo se vio atravesada por la situación tremenda que estamos viviendo, ¿sí? La de la pandemia, eh, pero la conversación empezó como, digamos, como una manera de empezar a cambiar esa estructura. O Sí, sea, y bueno, y sucedió lo que sucedió. sí, Entonces, en ese camino se atravesaron temas que a lo mejor hoy son la emergencia, sí, pero igual eran la emergencia. sí, O sea, sí. eran la Claro, es emergencia. una emergencia que se visibilizó más con la Exactamente, situación de la pandemia, ¿no? tal cual, sí, Mm. exactamente. Para atrás. El 12 de noviembre del año pasado, con todo ese bagaje, ¿no? Y esa idea de trabajar todo esto que te estoy diciendo, realizamos una asamblea federal este, y nos constituimos como Movimiento Federal de Danza, con la idea, o sea, ¿cómo nos conformamos? Nos conformamos a partir de una coordinación general que es necesaria, este, coordinaciones regionales, coordinaciones provinciales, coordinaciones departamentales y así, ¿no? Eh, con la idea de poder hacer el 29 de abril, que pasó, una gran asamblea que se iba a hacer en Misiones, para poder empezar a pensar la posibilidad de hacer elecciones, ¿sí? De trabajar hacia elecciones y las elecciones plantearlas en el mes de agosto en Santa Fe. Bueno, todo eso no pudo ser, pero sí pudo ser que continuamos trabajando intensamente, incluso entre el mes de diciembre y antes del aislamiento, se hicieron en todo el país 53 asambleas, 53 presenciales en muchísimos lugares del país. Y después, digamos, por este medio con el que nosotros estamos conversando, hemos 15 hecho ya, reuniones donde podemos dialogar y podemos, bueno, o sea, intercambiar un montón de opiniones y crecer en ese diálogo, ¿no? Inclusive hemos logrado que el ente cultural Patagonia, desde el Consejo Federal de Cultura Sur, o sea, el Consejo Federal de Cultura, ¿no? Este, se hiciera un conversatorio, una charla, donde estuvo presente toda la Patagonia. O sea, la danza de la Patagonia, todas las provincias, y lo más importante es que estaban los funcionarios y funcionarias de las áreas de cultura de las provincias, o sea, de distintos rangos, del rango ministerial al rango secretaría o subsecretaría o dirección. Y eso fue muy, muy bueno, porque ahí, digamos, se habló sobre la posibilidad de una ley nacional de danza y todo esto que te estoy contando. O sea, no solamente eso. Se están haciendo muchas sí, cosas. sí. Están Y haciendo otro de los ejes creo que es el sindicato. ¿Cómo es ese tema del sindicato, de la Asociación de Trabajadores? Sí, en realidad el sindicato no es uno de los ejes del movimiento Ah, federal. Dentro de los ejes que se trataron
digamos, como específicos para llevar adelante, sino que el sindicato es una pata más. O Sí, sea, es como si te dijeras algo paralelo al sí, movimiento federal, es intrínseco al trabajador, pero sí, va como en vías paralelas que se juntan en que obviamente si vos hablas de trabajadores de la danza, tenés que hablar de una entidad sindical, de construcción de derechos y de un montón de cosas por el estilo. La Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza es lo que va a hacer el gremio, ¿no? El gremio de la danza, que es un proyecto que empezamos a pensar con muchísima gente en el año 2015, en donde, digamos, hubo, no sé, pero como 500 personas fácil en una asamblea que se hizo en la Facultad de Derecho, donde todo el mundo firmó un documento para comenzar los trámites para la constitución de un sindicato. Eso es un trámite burocrático, ¿sí? Más allá de que uno tiene que conseguir determinadas cosas para construir ese expediente, ¿sí? Este, hay que escribir el estatuto, bueno, hay que hacer todo un montón de cosas que construyen un expediente. Ese expediente va a parar al Ministerio de Trabajo de la Nación. Desde el año 2015 hasta ahora he venido siguiendo ese expediente porque en la constitución, digamos, primaria, la primigenia, ¿no? Que tenés que hacer para iniciarlo, hay una comisión y en esa comisión yo soy la secretaria general, ¿sí? Como otras personas son otras cosas. Entonces, me cabe llevar adelante ese trámite, junto con el asesor letrado que tenemos. Bueno, ese trámite está casi a punto de terminar. O sea, digamos, si no fuera porque vino el verano y el coronavirus, seguramente tendríamos muchas más novedades al respecto. Este, Así que, bueno, simplemente decir este, que estamos ahora nuevamente tomando vista del expediente. El expediente en este momento se toma vista por medio del TAD, trámites a distancia, sí, es un poco más complejo, sí, y va a tardar un poco más en dirimirse el tema, pero calculo que cuando termine la cuarentena, o sea, eso va a ocurrir. Y lo que va a ocurrir es que el ministerio le otorga al gremio la simple inscripción, se sí, llama así, simple inscripción. Ese rótulo, ese título es el que permite que podamos tener una cuenta bancaria, un quit, podamos, digamos, llamar a elecciones, se pueda sí, constituir la nueva comisión directiva y se pueda empezar a construir el gremio. Porque sí, una cosa es tener sí. el título y otra cosa es la construcción, o sea, lo que está dentro. Sí, sí, la construcción, el funcionamiento, porque eso después, ¿qué implicaría? Uno tendría como que asociarse, eso tendría una obra Claro, social no, bueno, específica. tiene que haber, las asociaciones gremiales o los sindicatos funcionan por la fuerza de sus trabajadores, Sí, y la fuerza de sus trabajadores son sus asociados sí, también, más allá de que uno pueda trabajar de hecho, y de hecho se han venido haciendo un montón de cosas. mm, Eh, por ejemplo, hay una comisión promotora de ADDA en Rosario que viene trabajando de hecho desde el año 2016 y han logrado un montón de cosas simplemente de hecho, o sea, con la fuerza que tienen. sí, Este, del mismo modo que acá en la ciudad de Buenos Aires también se hicieron un montón de acciones sin tener aún la simple inscripción. Pero la sí. simple inscripción te otorga otro, o sea, otro tipo de posibilidades de acción. Bien, Eso. bueno, estamos ahí día a día y pasito a pasito, ¿no? Con todo lo que va abarcando el movimiento, el trabajo por la ley,
el Registro Nacional de Trabajadores, la Asociación de Trabajadores también de la danza, o sea, vamos construyendo en red cada día, ¿no? Más, Sí, yo creo que tenemos que llegar a salir de lo que yo considero que siempre tenemos, que es una protoestructura. O sea, estoy como convencida de que tenemos que dar el paso y salir hacia otros lugares que nos den otra visibilización y otro poder dentro de esa visibilización real. Porque de ese modo las construcciones que podamos llegar a hacer excederían a las personas. Este, Porque si uno depende exclusivamente de lo que hacen determinadas personas, lo que haces se cae cuando la persona no está. Eso, o sea, va de suyo, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que ponerle el mayor trabajo posible, la mayor voluntad posible, pero para lograr organizaciones y construcciones fuertes, fuertes y con poder hacia adentro y hacia afuera. sí, para eso también es importante convocar, ¿no? A todos, todas, trabajadores del sector que se sumen, ¿no? Que se acerquen, que se registren. Sí, eh, en principio lo del registro es sumamente importante. No existe ningún motivo por el cual una persona que trabaje con la danza, para la danza, en la danza, no quisiera, no podría estar registrado, o sea, no tendría que estar registrado, porque el registro son datos sensibles que no involucran a la persona por el nombre, involucran hacia un porcentual, o sea, lo llevan hacia un trabajo de porcentajes, que es un trabajo imprescindible, que tenemos que tener, es como vital, vital para ese trabajador, para esa trabajadora. Y con respecto al trabajo concreto de sumarse, y sí, o sea, eh, es fundamental sumarse, porque, eh, porque es necesario que haya gente que pueda trabajar en lo que sea que pueda hacer, desde el lugar que lo pueda hacer, no importa si es para, no sé, para replicar algo que está en una red social o para hacer algo concreto con más tiempo y experiencia. Todo lo que la persona considere que puede hacer, siempre dentro del rango de lo que estamos proponiendo, eh, debería ser, o sea, posible y es bienvenido. claro, 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 porque de esa manera construimos en el presente y también hacia el futuro, ¿no? Y sobre todo también teniendo en cuenta lo que dice el artículo 1 del proyecto de ley de danza, que dice que es para todas las danzas que existen y que puedan llegar a existir, todas las estéticas, todos los tipos de trabajos con la danza, o sea que estamos hablando de la danza como título, y ahí abajo eh, todos los que hagan la danza que sea que hagan, ya sea que bailen, que investiguen, que dicten clases o que hagan la actividad que sea con la danza. Sí. Bueno, vamos a continuar entonces, ¿no? Con este arduo trabajo que implica Sí, movimiento también. que implica mucho movimiento del cuerpo y de las neuronas. Sí. Y necesita mucho de esto, de la red federal para fortalecerse y visibilizar el sector, ¿no? Sí, sí, necesita de la red y de todas las redes habidas y por haber. Sí. Ok, bueno, Para que pueda, para que a lo mejor dentro de muchos años haya personas que estén hablando de esto en otro sentido, con cosas ya más resueltas sí, o resueltas y estén resolviendo otras. claro.
y digan, ¿te acordás cuando ni siquiera había un sindicato de danza? Sí, sí, sí. ¿Te acordás cuando no tenían ni una ley, que no tenían un instituto? Sí, tal cual, tal cual. Bueno, Bueno, Dulcinea, yo te agradezco infinitamente y agradezco todo el trabajo que están haciendo, ¿sí? Que es mucho y lo aplaudo. sí, bueno, Eh, gracias a vos también lo aplaudo. Eso, y acá seguimos. sí, seguimos. Gracias, nos vemos.